El alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán no evita que la tensión siga en máximos en torno a ese punto, a Hormuz, ese paso marítimo clave para la economía global. Así que en lo diplomático, hoy se espera que viajen a Pakistán los enviados de Trump para una nueva ronda de negociaciones. Pero atención, porque Teherán descarta de momento un cara a cara con la delegación de Washington. Irán insiste que las únicas reuniones que tiene previstas son con sus anfitriones pakistaníes, la última hace solo unos minutos con el primer ministro, y que será a ellos a quienes traslade su respuesta a esa última propuesta de Estados Unidos presentada en la anterior ronda negociadora. Así que tendrá que ser Islamabad el que ejerza de emisario para trasladar esa respuesta a la delegación norteamericana, a la que por cierto no se espera aquí hasta mañana. Teherán mantiene que sus planes siguen vigentes y que después de pasar unas horas en Islamabad partirán hacia Omán y Rusia. Pero Pakistán sigue intentándolo, incluso se habla de la posibilidad de que presente un plan alternativo que pasaría porque varios países vigilen el programa de uranio enriquecido iraní, aunque Teherán ya dice que no piensa entregar su uranio a nadie. Estados Unidos e Irán dicen buscar la paz, pero sus acciones contradicen sus palabras y no hay visos de nuevas negociaciones directas en Pakistán. La delegación iraní ha expuesto sus demandas a los mediadores, también sus reservas, pero el ministro iraní de Exteriores tiene previsto abandonar hoy mismo Islamabad hacia Omán y Rusia, sin esperar a que lleguen los negociadores de Estados Unidos. Tenemos todo el tiempo del mundo, ha dicho desde Washington el secretario de Defensa. Pete Hegseth desmiente ahora que su país tenga prisa por acabar la guerra. De hecho, refuerzan su presencia militar con el envío de un tercer portaaviones a la zona. Si te sientas pensando que tú eres más fuerte que el otro y que tienes que doblegar con quien estás negociando y los dos tienen el mismo punto de vista, pues se hace terriblemente complejo llegar a un acuerdo. Los expertos ven a las partes enrocadas en sus posiciones, con pocas posibilidades de alcanzar un acuerdo. Muy probable que si estas negociaciones se vuelven a estancar, como ocurrieron en el pasado, volvamos a ver una nueva oleada de ataques. Se suma la compleja situación interna de Irán. Sus negociadores pertenecen al ala más política y pragmática, con poco poder frente al ala dura de la Guardia Revolucionaria, partidaria de la confrontación con Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria no quiere dar una salida al conflicto a través de la negociación, ya que eso implicaría tener menos poder dentro de Irán. Y la Guardia Revolucionaria vuelve a amenazar con nuevas represalias si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval. Y en el sur del Líbano, el ejército israelí sigue demoliendo edificios y lanzando ataques en zonas fronterizas, a pesar de esa frágil tregua de 3 semanas. Ahí han muerto cerca de 2.500 personas desde que empezó la guerra. Los ataques de Israel de las últimas horas dejan al menos 6 fallecidos en el sur del Líbano, según el Ministerio de Sanidad, que eleva a 2.500 los muertos y a más de 7.700 los heridos en esta guerra. Unos ataques que se producen a pesar del acuerdo para extender el alto el fuego durante 3 semanas. Dice Israel que son respuestas a las amenazas de Hezbollah, a quien acusa de querer boicotear un gran acuerdo de paz entre los dos países. Dice la milicia chií que esta tregua es falsa, que solo sirve para encubrir las violaciones de la ley internacional por parte de Israel y exige al Líbano que abandone las negociaciones directas con Tel Aviv. Y con el trasfondo de ese conflicto en Oriente Medio aún sin resolver y en un contexto de creciente ocupación israelí, hoy es noticia que los palestinos votan en las elecciones locales en Cisjordania, también en una localidad de Gaza por primera vez en 20 años. Hamás y otros grupos afines han sido excluidos. Lo anormal son esas vallas que restringen el movimiento de los palestinos al lado de los carteles y los colegios electorales corrientes en cualquier lugar del mundo. Pero este no es un lugar cualquiera. Yalila ha madrugado para poder votar en Hizma. Es de las primeras en hacerlo en esta escuela. No sabes si puedes llegar aquí o no para votar. Primera cosa, cierran todos los caminos y te puedes ir preso también. Vota convencida. Los palestinos dicen necesitan líderes nuevos, jóvenes, para lidiar con un futuro oscuro de ocupación y de violencia en aumento de los colonos israelíes. Tenemos que elegir a la gente adecuada para los puestos adecuados, dice Amjad. Hoy pueden votar, sí, pero no a cualquier candidato. Solo pueden presentarse los que han aceptado, los que se han adherido al programa político de la Organización para la Liberación de Palestina. Eso excluye, por ejemplo, a Hamás de estas elecciones. Algunos son candidatos de Fatah próximos a la autoridad palestina, el resto independientes. Oda es uno de ellos.
El principal problema es la ocupación israelí, nos explica. El resto de problemas económicos o de servicios básicos derivan de ella. La incógnita es si tienen herramientas políticas para combatirla. Más de 1 millón de palestinos pueden votar en Cisjordania, unos 70.000 en Deir al-Balá, el único lugar donde es posible dentro de la Gaza parcialmente arrasada. Es el último ataque ruso en Ucrania. Hay al menos 7 muertos y una treintena de heridos, la mayoría en Dnipro. Dios no quiera que nadie tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado, señala esta víctima. Rusia ha reconocido el bombardeo y asegura que los objetivos eran militares y energéticos. Zelensky, por su parte, denuncia que la zona del ataque era residencial y que en la ofensiva de esta noche el ejército ruso ha lanzado más de 600 drones y 47 misiles en distintas regiones del país. No dejemos que esto dure hasta que el último ucraniano haya sido exterminado, clama este vecino. El presidente ucraniano asegura, desde Azerbaiyán, que su gobierno está dispuesto a negociar la paz directamente con Moscú en ese país caucásico. La apertura del proceso de regularización extraordinaria de migrantes tiene desbordados a muchos servicios municipales que emiten documentos que son absolutamente necesarios para los trámites. Cientos de personas han pasado la noche, por ejemplo, frente a las oficinas del Ayuntamiento de Barcelona. Largas colas en esta oficina de atención ciudadana, donde hay personas que incluso han dormido en la calle para conseguir cita previa y se la han dado para dentro de 10 días. Ahora la cola que ven son aquellos que tienen cita pero no tienen hora, por eso han venido a las 6 de la mañana y llevan esperando para que les atiendan, y la mayoría lo que quieren es el certificado de vulnerabilidad. Se ha reforzado el personal, hay agentes cívicos, guardia urbana también para garantizar la seguridad y evitar incidentes y que nadie intente colarse. Muchos nos explican que estos días se han pedido fiesta en el trabajo para poder conseguir los documentos y que están cansados de tanto esperar. Esta cola de hoy en Barcelona para pedir uno de los documentos requeridos en el proceso de regularización daba varias vueltas a la manzana. Estamos desde el jueves, acá amanecimos, estamos esperando. Pasamos toda la noche acampando literal aquí. Dormir aquí, estar pendiente de la fila, estar pendiente de que no se colen. Algunos incluso están faltando al trabajo. 3 días sin ir al trabajo por esto mismo. Muchos migrantes en situación irregular llevan en toda España 10 días desde que se abrió el plazo de solicitud en una especie de gincana, de una oficina a otra para conseguir todos los documentos. Ayer nos dieron el turno para venir hoy, pero nosotros sí nos costó un poquito más. Sindicato de Funcionarios CESIF denuncia que las oficinas de Extranjería, Seguridad Social y Correos no tienen los recursos suficientes. Tenemos muchos ayuntamientos de distintos signos políticos el que se quejan de que tienen una falta de personal para poder atender a esa ciudadanía. Algunas asociaciones que les están asesorando en todos los trámites están desbordadas. Aquí con muchas preocupaciones porque han tenido muchas trabas burocráticas para poder acreditar la permanencia, por ejemplo. Una carrera contrarreloj para conseguir todos los documentos en 2 meses y medio. En El Salvador se ha celebrado un juicio masivo sin precedentes. Van a ver a 486 presuntos pandilleros acusados de integrar la Mara Salvatrucha. Se enfrentan a un juicio colectivo por más de 47.000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022, en 10 años. Entre ellos, extorsión, tráfico de armas y homicidio. El proceso se desarrolla en una prisión de máxima seguridad bajo el estado de excepción impulsado por Bukele, prorrogado 49 veces pese a críticas por violaciones a los derechos humanos y detenciones masivas. Un joven de 17 años ha sido asesinado a puñaladas en Madrid. La víctima era de origen hondureño con nacionalidad española y al parecer era miembro de la banda latina de los Trinitarios. El agresor se acercó en patinete eléctrico y huyó igual. Todo apunta a que pertenece a los Nietas. Trinitarios y Nietas se disputan desde hace años el control del distrito de Vallecas. De confirmarse, sería el primer asesinato entre bandas latinas en Madrid este año. En febrero, 2 Nietas fueron detenidos por apuñalar a un trinitario en una parada de autobús de ese mismo distrito.